¿Cómo están, estimados amigos? Mi nombre es Carlos Martín Arenas Bazán. Yo soy abogado tributarista y este es su programa, El Mundo de los Impuestos. Muy bien, siempre atendiendo a la sugerencia de nuestros suscriptores, vamos a hablar el día de hoy de un tema que está causando mucha confusión, no solamente en los contribuyentes, sino muchas veces en los mismos asesores, ¿no? En los mismos contadores u abogados que ven el tema. Y se trata del incremento patrimonial no justificado y su relación con los delitos de defraudación tributaria y por ende con el delito de lavado de activos. En primer lugar, vamos a desterrar el mito que el incremento patrimonial no justificado termina siendo delito de defraudación tributaria y este a su vez termina siendo un delito base, delito fuente de lo que significaría el lavado de activos. El incremento patrimonial no justificado, como incluso lo hemos visto en este programa, ¿no? A través de nuestras suscripciones en el mundo de los impuestos, habíamos dicho que el incremento patrimonial no justificado era una situación netamente presuntiva y que se quedaba esa presunción en el ámbito administrativo. Es decir, correspondía a la SUNAT determinar el impuesto a la renta que se debería pagar por una aparente no declaración, ¿no? Y a esto se le suma probablemente una resolución de multa que pueda venir acompañada de la determinación que practique SUNAT por no haber presentado declaraciones juradas o habiéndolas presentado, que estas hayan sido de manera incorrecta. Bien, entonces nos preguntamos, ¿y qué relación guarda con el tema del delito tributario? Pues no tiene ninguna relación directa. Si nosotros hablamos del incremento patrimonial como una situación netamente presuntiva, esa no puede ser un delito. Tienen situaciones totalmente distintas. Un delito no es igual que una infracción y estas definitivamente no son tipo base para el lavado de activos. Incluso cuando nosotros hablamos de las operaciones no reales u operaciones no fehacientes, tampoco podemos afirmar que la sola determinación o fiscalización practicada mediante un reparo o una acotación hecha por la administración tributaria, tampoco las hacen a estas delitos tributarios. O, por tanto, tampoco es un delito fuente para el delito de lavado de activos, ¿no? En ese sentido, vamos a especificar algunos puntos bastante interesantes, por cierto, respecto a lo que sería tanto la infracción como el delito. Y para ello vamos a recurrir a una de las facultades que contiene nuestro Código Tributario y hablamos básicamente de la facultad sancionadora. Esta facultad sancionadora que va a recaer en tres principios esenciales. El principio de legalidad, al cual siempre suelo recurrir, como se habrán dado cuenta, siendo base muy importante del artículo 74 de la Constitución Política del Perú, que sería algo así como el punto de engranaje, como la piedra angular para la constitucionalidad de la materia tributaria en nuestra legislación peruana. En ese sentido, vamos a reafirmar lo que dice el principio de legalidad, ¿no? Y que solo por una norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y a la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado. Luego tenemos el famoso principio del no bis in idem, el no dos veces por lo mismo. No se puede sancionar dos veces por el mismo hecho. Y viene la interrogante, pero podría haber sanción administrativa y una sanción penal por el mismo hecho. En ese sentido han habido diversas posiciones por el cual una considera que no se está recayendo en la figura del ne bis in idem cuando existe una infracción, por ejemplo, por una operación no real y cuando existe una sanción en la vía penal, ¿no? Porque por un lado castiga el tipo
objetivo de la infracción y por otro lado se esparce a la conducta del o los participantes del delito de defraudación tributaria. Por tanto, me dice que no se podrá imponer de manera sucesiva o simultánea una pena y una sanción administrativa que por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, el hecho y el fundamento. Es decir, por otro lado tenemos la otra postura de no me puede sancionar administrativamente y de la misma forma imponerme una pena. ¿No? Ya estamos hablando de una situación que rebasa el tipo administrativo y va al tipo penal. Situación que, insisto, es bastante cuestionable, pues el hecho de que te interpongan una infracción no significa que no te puedan interponer una pena. Lo que sí, y tomando en consideración lo que manifiesta el artículo 191 del Código Tributario respecto a la reparación civil en el caso de los delitos de defraudación tributaria, esta reparación civil es la misma que el tributo dejado de pagar. Por tanto, no te podrían emitir una resolución de determinación y a su vez hacerte pagar una reparación civil por el mismo monto, porque en ese caso sí estaríamos recayendo en dos situaciones por una sola conducta. Ok, finalmente tenemos el principio de proporcionalidad, por el cual las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, y acá viene una situación bastante interesante para poder meditarla, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción. Sin embargo, nosotros sabemos que existen actividades que por más que tengan un margen de ganancia mínimo, tipo comisionistas, por ejemplo, o las personas que venden algún producto de belleza, están en el régimen IP tributario o incluso en el régimen general. Y si dejas de declarar o se te pasó la fecha de declaración, pues la imposición de la multa es bastante onerosa en comparación con lo que se está percibiendo, considerando que además se debe pagar el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. Han habido algunas propuestas a la administración tributaria, propuestas que por cierto no han sido recogidas, por el cual se debería crear mínimamente eh, una tabla especial para este tipo de actividades, ¿no? Que creo que esto no atentaría contra el principio de generalidad como principio rector en el ámbito jurídico y en este caso aplicado a la materia tributaria. Entonces, estos principios son los que van a regir, ¿no? Son los que van a regir o los que van a regular cuando se habla del procedimiento sancionador. Y además no debemos olvidar la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Por un lado tenemos que los servidores o funcionarios incurren en responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a las que pertenecen. Y por otro lado, la responsabilidad penal es aquella en la que incurren servidores o funcionarios que en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificados como delito. Como podemos ver, en este caso, estamos hablando del comportamiento o conducta de los servidores públicos, que si nosotros quisiéramos llevarlo, tanto la responsabilidad administrativa como penal, al ámbito estrictamente tributario, pues estamos hablando de la comisión de una infracción y la comisión de un delito, que son situaciones distintas. Ojo, y digo ojo y oído también, porque he escuchado que de manera errónea se ha afirmado o se suele afirmar que una infracción o un delito se diferencian porque cuando el monto de la infracción es grande pasa a ser delito. Y eso es un error, un total error. La infracción tiene como característica ser administrativa y ser meramente objetiva. En el caso del delito,
acepta el tipo subjetivo como el tipo objetivo y la responsabilidad recae no solamente en el contribuyente, sino en todas las personas que hayan estado inmersas de la comisión de este delito, que si nosotros tomamos como punto de partida el artículo 1 de la ley penal tributaria, es para aquellos que en beneficio propio o de tercero, utilizando el engaño, la astucia, el ardid, puedan conseguir ventajas fiscales a su favor o, como había mencionado, de un tercero, ¿no? Entonces, esta situación debemos tomarla nosotros en consideración porque nos va a permitir tener más claro lo que realmente es un delito y tener claro lo que es una infracción y quitarnos, para aquellos que todavía tenían eso, quitarnos de la cabeza que una infracción, ¿no? Que una infracción se convierte en delito por el monto, ¿no? Y eso no es correcto, no es el tema de la importancia fiscal, no es correcto, o sea, no se pasa de ser infracción a delito por un tema de importancia fiscal, sino básicamente porque se cumplan con los presupuestos exigidos en el Código Penal, en la parte general del Código Penal, y esto abocado también a lo que tenemos en la ley penal tributaria y al mismo Código Tributario, en el artículo 189, 190, 191, que nos habla desde el momento de la responsabilidad penal hasta el momento de el cobro de la reparación civil. Muy bien, entonces, como nosotros hemos estado evaluando, ¿no? Como lo hemos estado evaluando, estos delitos tributarios, eh, el delito tributario no necesariamente emana de una omisión por incremento patrimonial no justificado o por operaciones no reales. En muchas oportunidades, y claramente, cuando estamos hablando de operaciones no reales, porque se descubra que se ha estado utilizando facturas falsas o facturas de favor, pues en ese caso sí estaremos ante lo que nosotros podríamos decir que es un delito, porque ya estás utilizando el engaño, ¿no? Y al utilizar el engaño para sacar un provecho fiscal de manera propia o de un tercero, pues ya estamos dando el paso de estar en la parte administrativa a entrar en la parte penal. Y cuando nosotros ya hablamos del proceso penal o de cómo inicia esta conducción de la acción penal, pues tenemos que en primer lugar se verifica la acción penal de acuerdo al artículo 189 del Código Tributario. Ahí mismo se verifica la improcedencia de la acción penal, tomando en consideración incluso las últimas casaciones, tanto la de Arequipa como la Mayeque, para el tema que estamos abordando. Asimismo, en el artículo 191 del Código Tributario encontramos acerca de la reparación civil, en los artículos 192 y 193 del Código Tributario, las denuncias por delito tributario, en el 194, los informes de perito, que tiene peso de peritaje de parte, es muy importante esto, y en el artículo 182 y 183 ya del Código Penal se habla de la caución para la libertad provisional. Entonces, estamos ante una serie de situaciones en los cuales se debe verificar si esta simulación absoluta o si esta simulación relativa eh, que está directamente relacionada a las operaciones no reales o no fehacientes permitirían recaer esto en un delito tributario, ¿no? Ahora, ¿cuándo una operación es considerada no real? Es considerada no real la operación, ¿no? Es considerada no real la operación cuando no se pueda probar que el hecho o la circunstancia que me ha sido acotada, que está siendo fiscalizada, está siendo verificada, se haya dado en la realidad. Por ejemplo, si yo digo que tengo un proveedor que me ha vendido por 1 millón de soles y se verifica que este proveedor no tiene la capacidad económica, no tiene la capacidad logística ni de recursos humanos para que me provea de todo ese material por el monto que yo he comprado, pues existiría una presunción que esta operación realmente no se ha dado.
situación que ahora está tocado en la figura del sujeto sin capacidad operativa. Por eso es que cuando me preguntan qué cosa es el sujeto sin capacidad operativa, le digo que es algo que ya se ha estado dando. No es una situación exactamente novedosa, ahora tiene un nomen juris, va a tener un procedimiento muy parecido a lo que sería una fiscalización, estamos esperando el reglamento, ¿no? Pero que en realidad la figura del sujeto sin capacidad operativa ya se aplicaba en las fiscalizaciones bajo la presunción que el proveedor no tenía la capacidad suficiente para poder haber proveído, valga la redundancia, del material suficiente que ha registrado en este caso el sujeto que haya sido fiscalizado. Entonces, y para concluir, una operación no real no siempre va a ser un delito. El incremento patrimonial justificado no es un delito. La operación no real podría convertirse en un delito si luego de hacerse el informe de presunción de delito tributario y la debida calificación y denuncia ante el Ministerio Público, esta formaliza la denuncia y el Poder Judicial termina confirmando a través de una sentencia. Por tanto, una figura como las operaciones no reales u operaciones no fehacientes o el incremento patrimonial no justificado mismo no significa en absoluto que es lavado de activos, ¿no? Es una figura que queríamos hablar para tenerlo claro, porque ha habido recurrentemente estas preguntas. Ya saben, amigos, que para aquellos que no le haya quedado claro la explicación dada en este vídeo, pueden dejar sus preguntas que voy a estar comunicándome con ustedes, dándoles las respuestas, o incluso pueden dejar sus correos electrónicos para poderme mandar la información y las respuestas que ustedes requieran. No se olviden de suscribirse a mi canal y de compartir el vídeo si este le ha sido de provecho. Mi nombre es Carlos Martín Arenas Bazán, yo soy abogado tributarista y este es el mundo de los impuestos.